Pablo Martín Caminero, bienvenido a Logroño, músico, compositor e intérprete. Estás estos días en nuestra ciudad por un motivo excelente, que vas a tocar en el Teatro Bretón, ¿no? Qué mejor motivo para mí que tocar en un teatro como este. Músico que toca el bajo. El contrabajo. El contrabajo, sí. Desde los 17 años. Exactamente, yo soy un poco un Una caso pasión un poco tardía, ¿no? Exactamente, ¿Por qué? sí. Hoy en día en España ya hay más cultura de contrabajo, entonces yo empecé a principios de los 90, no había tanta cultura de tocar el contrabajo, entonces había pocos contrabajistas y había pocos contrabajos pequeños para niños. Los niños no solían estudiar contrabajo porque lo veían como un instrumento muy grande y yo pues hasta los 17 no caí en la cuenta de que podía tocar el contrabajo y mira, pues ahí empecé. Bueno, además tú fusionas dos estilos completamente diferentes, como son el jazz y como es el flamenco. Sí, en el fondo no son tan distintos porque tienen muchos códigos que comparten, ¿no? Que son músicas, digamos, que vienen del pueblo, por decirlo de alguna manera, que se transmiten oralmente. Bueno, ahora el jazz se ha convertido en una música pues con muchas escuelas, el flamenco todavía se mantiene, pero esas raíces se mantienen y de ahí tienen muchas cosas en común que es muy interesante explorar y que cuando te metes en los dos estilos y empiezas a trabajar con los dos estilos a la vez te das cuenta de todas las similitudes que tienen, ¿no? Bueno, tú eres vitoriano. La ciudad menos flamenca del mundo igual. Ahí bueno, voy. sí. ¿De dónde viene esa pasión por el flamenco, por el folclore? Bueno, yo estudié en Viena, yo estudié música clásica, entonces ahí empecé a trabajar con muchos tipos de músicos y empecé a trabajar con un guitarrista alemán-japonés que tocaba flamenco y estaba obsesionado con que yo, que tocaba un poco el bajo eléctrico, tenía que tocar flamenco. Entonces, gracias a él empecé a investigar y ya también escuchaba yo sobre todo los discos de Paco de Lucía y ahí ya pues me quedé muy enganchado y ya empecé pues a investigar y cuando ya me vine a vivir a Madrid, pues inmediatamente entré en contacto con el panorama flamenco de flamenco jazz que había aquí, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a fusionar el jazz y el flamenco? A nivel de composición, bueno, yo en cuanto empecé a vivir en Madrid empecé a investigar con los métodos de producción, con las maneras de grabar, prácticamente desde el año 2001, ahí empecé a tocar con Chano Domínguez, con Gerardo Núñez, muy pronto, y entonces yo ya estaba muy metido en esa manera de ver la música y enseguida empecé a componer gracias a un pequeño estudio que me hice en casa, ¿no? Que todavía los home studios estaban ahí como empezando en esa época y me obsesioné y en 2005 saqué mi primer disco que autoproducí, me lo hice en mi casa y me lo hice con mis medios y ahí hay mucho de lo que después pues, he estado desarrollando en cuanto a jazz, en cuanto a flamenco. Has dicho que viviste en Viena, imagino que durante esa etapa tocaste música clásica, ¿no? Sí, sobre todo yo estudiaba, era como que durante el día era estudiante modélico y por la noche pues me iba a las jam sessions y tocaba pues en un mariachi o mucho con los músicos de música latina y tocábamos todo tipo de eventos. Entonces es como que ya desde el principio tenía una especie de doble vida y bueno, al terminar la carrera vi que yo tiraba más a la música creativa en general que a por ejemplo, un trabajo fijo en una orquesta, por ejemplo, ¿no? Que también me lo planteé y tiré por ese lado de ser un autónomo de la música creativa y hasta hoy, de momento, pues... ¿En la actualidad no tocas nada de música clásica o...? Estoy muy relacionado con la música barroca, sobre todo, y en cuanto a música clásica, tocar con orquestas, ya prácticamente nada. Para eso también hay que estar muy, muy entrenado y yo he dejado de estar entrenado en ese aspecto, ¿no? Imagino que como músico muy contento de volver a conectar otra vez con el público, ¿no? Sí. Y ya sin mascarillas. Sí, eso sí que es verdad, que yo he tenido la suerte que desde prácticamente que se abrieron un poco las puertas a empezar a tocar después de aquellos 3 meses de encierro total. He tenido suerte y he seguido trabajando casi con normalidad, menos en el extranjero al principio, pero ahora ya está todo bastante normalizado y he sido de los afortunados que ha trabajado en todo este periodo, ¿no? Pues Pablo, ha sido un placer que estés con nosotros en 7 Magazine y disfruta de Logroño. Muchísimas gracias y espero veros ahí en el concierto. Gracias. Esta tarde.